Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 23. Después de escapar a duras penas de la desquiciada zona de la mascota roja, finalmente llegamos a la zona azul. Ahí es donde el escuadrón D nos estaba esperando, con el líder del escuadrón A colgando flácidamente sobre el hombro del jefe de sección. Logré preguntar. Jefe de sección, ¿acaso lo que llevas en el hombro es un cadáver? Oh, ella simplemente está inconsciente. Solo la estaba trasladando a un lugar seguro. Justo cuando comencé a sentirme aliviado y tener una sensación de familiaridad regresó, la subgerente del escuadrón D señaló con su pulgar una cámara de aire grande que habían estado arrastrando con el supervisor. El cadáver está allí. Verlos arrastrar un cuerpo metido dentro de un tubo, realmente agregó un nuevo nivel de horror. Lo envolvimos bien, pero se rompieron algunas partes. Por favor, ahórrame los detalles. No, en serio, fue realmente horrible. El supervisor Park se estremeció. Corzo, es mejor que tengas cuidado. Las mascotas aquí actúan como si fueran unos ejecutores justos, bromeó la subgerente Eun. ¿Cómo te lo explico? Las mascotas de esta zona desprecian absolutamente la violencia entre los miembros de equipo. Entonces, al estilo típico del escuadrón A, el asistente del gerente con la máscara de mantis religiosa decidió realizar un pequeño experimento. Mientras montaban la primera atracción, obligaba a los empleados del escuadrón Y a adoptar posiciones peligrosas para reírse, les decía que se desabrocharan los cinturones de seguridad, se pusieran de pie, cantaran o incluso se pararan de manos en la pista. 3 miembros del escuadrón Y murieron de esa manera. El último suplicó clemencia entre lágrimas, pero ni siquiera parpadeó. Fue algo repugnante. Parecía que ese sentimiento era compartido por algo más que solo por los supervivientes. La subgerente Eun frunció el ceño. Cuando bajamos de la atracción, la mascota lo estaba esperando, allí de pie, llamándolo niño travieso. Y entonces... Gracias a Dios me ahorró los detalles. Pensé que iba a vomitar. Bueno, quiero decir, honestamente, se lo merecía. Incluso si el jefe no estuviera de acuerdo con esos métodos. Dijo el supervisor Park, mirando de reojo el cuerpo inerte del líder del escuadrón A sobre el hombro del jefe de sección. Por cierto, ¿por qué exactamente se desmayó? Pregunté, todavía un poco desconcertado. Bueno, nuestro líder de escuadrón aquí, Espera un minuto. De ninguna manera. Mira, ella nos presionó un poco fuerte, intentando salvar a su subordinado de alguna manera. Y se volvió un poco excesiva, así que... El jefe simplemente la noqueó. Oye, todos estamos de acuerdo en que se desmayó por la presión, así que cállate, Corzo. Está bien, me lo llevaré a la tumba. Y si te estás preguntando por qué trataron así al escuadrón y de esta manera. Sí, ya lo escuché. De esa persona de allá. Asentí discretamente con la cabeza hacia la subgerente de la máscara de mariposa. Al ver que ya lo sabía, el supervisor Park pareció un poco más tranquilo, como si se alegrara de evitar un tema tan oscuro. De todos modos, ¿cómo están los miembros de tu equipo? Rápidamente, revisé al de la máscara de bisonte con el hombro herido y a la máscara de mariposa con la cara toda llena de ampollas. Algunos de ellos necesitan tener primeros auxilios. ¿Podríamos conseguir algo de ayuda? Sí. De repente, el jefe de sección Lee dejó caer bruscamente al suelo a la inconsciente líder del escuadrón A. Luego, empezó a sacudirla por el hombro. Espera, jefe. Después de despertar al líder del escuadrón A, el jefe de nuestra sección dijo con rostro todo tranquilo. Jefe de sección SEO, aquí hay empleados que necesitan tratamiento. ¿Qué? Luciendo aturdida al principio, la líder del escuadrón A señaló con un dedo tembloroso al jefe de sección Lee cuando se dio cuenta. Tú. Sí. ¿Cómo es que pudiste hacerle eso al subgerente Lee? El de la máscara de mantis religiosa. Él ha fallecido. Y mientras él moría, ¿tú qué estabas haciendo? Esperamos hasta que falleció,
Luego recuperamos el cuerpo y pasamos a la siguiente atracción. Oh, amado señor. La líder del escuadrón A se quedó sin palabras, con expresión de incredulidad, antes de finalmente poder balbucear una respuesta. ¿Viste morir a alguien del escuadrón A? ¿Estás loco, Lee Jaeon? ¿Cómo vas a asumir la responsabilidad de esta pérdida? Soy el líder del escuadrón D. El escuadrón A no es mi responsabilidad. Con un ligero entrecerrar los ojos, el jefe de sección la miró casi perplejo. La responsabilidad por la pérdida del subgerente del escuadrón A, Lee Seok-hon, recae sobre ti, líder del escuadrón A. Presenciar a alguien decirle algo así a un superior en un entorno de trabajo fue algo fuera de lo común. Aunque tengan el mismo título, un líder de escuadrón de élite técnicamente debería tener un rango superior. Un escalofrío recorrió mi columna de una manera completamente nueva. La líder del escuadrón A miró fijamente al jefe de sección Lee, con los ojos inyectados en sangre. Te desmayaste, pero aún así completamos las 3 atracciones juntos para cumplir con los requisitos de autorización. Ahora, asume la responsabilidad y trata a tu jefe. La subgerente con máscara de mariposa interrumpió, no con un intento de disuadir al jefe de sección Lee, sino más bien dirigiéndose al líder del escuadrón A, que estaba al borde de un colapso mental. Quizás sería mejor continuar esta conversación afuera. Terminemos la limpieza antes de que surja cualquier otra cosa. Además, todavía hay que lidiar con ese investigador trastornado del equipo de investigación 1. Sí, por supuesto. Los ojos bajo la máscara del pato verde azulado parpadearon y luego se calmaron gradualmente. Parecía que había encontrado un nuevo objetivo para enfocar su ira. Pero todavía dejó un último comentario en el aire. Líder de escuadrón Jaeon, ¿podemos llevar esto afuera? Sí. El supervisor Park se inclinó y me susurró. No te preocupes. Aparentemente, nuestro líder de escuadrón escucha frases como esa todos los años. ¿Es eso, ¿de verdad está bien? Bueno, de una cosa sí es segura. Definitivamente, no estoy en el nivel para poder involucrarme aquí. Será mejor mantener la boca cerrada y la cabeza gacha. En cualquier caso, la líder del escuadrón usó su equipo especial para curar a la subgerente con máscara de mariposa. La vista de la piel de su mandíbula y el área de su cabeza regenerándose, casi como si estuviera rebobinado, fue algo increíble. Los empleados con equipo como ese son casi inexistentes, ¡qué envidia! Lo mismo digo. Me preguntaba si habría alguna forma de conseguir algo similar. Tener equipo así sin duda mejoraría las probabilidades de supervivencia. Observé muy de cerca el equipo especializado del líder del escuadrón A, un anillo curativo. Curación. Después de asegurarse de que el empleado con la máscara de mariposa estaba completamente curado, el líder del escuadrón A estaba a punto de pasar junto al miembro del escuadrón y con las heridas en el hombro, sin apenas darle una mirada. ¿Podrías curar a este también? Necesitamos permanecer juntos, y su movilidad podría ser un problema. Sorprendentemente, la subgerente del escuadrón A empujó sutilmente al líder del escuadrón para que nos curara a mí y al novato del escuadrón Y. Gracias a eso, el novato del escuadrón Y, cuyo hombro ahora estaba milagrosamente curado, parpadeó debajo de su máscara de bisonte. Gracias. La subgerente asintió levemente. Realmente solo piensa en la eficiencia. Una vez que ella comprendió la mecánica de esta historia de terror y aseguró un plan de escape, inmediatamente pasó a tomar decisiones que minimizaran los riesgos. Un enfoque lógico. Tal vez eso es lo que la convierte en una élite. Tomé una nota mental para recordar el equipo y las especialidades del escuadrón A. Y tal vez intentar olvidarme de los cuerpos metidos en ese tubo. Muy bien, montemos las 2 atracciones restantes y salgamos rápido. Oh, gracias. En cuanto terminó la curación, el equipo rojo se dirigió a las atracciones para llenar los espacios vacíos en nuestras pulseras de admisión. Los demás nos siguieron, sin salir todavía. Solo tomará unos 30 minutos, no se preocupen. Eso nos decían, probablemente quedándose cerca para vigilar la situación y ayudarnos a los novatos. Aunque agradecido, una parte de mí pensó que sería menos aterrador si simplemente se fueran, considerando ese tubo lleno de cadáveres que nos seguía. Como mencioné antes, las mascotas aquí son sorprendentemente morales para ser monstruos.
Eso es lo que ya había adivinado en nuestra comunicación anterior. Si despejaron 3 atracciones tan rápido, debe haber una razón. Ese equipo debió de tener la suerte de encontrar una zona benévola donde las exigencias de la mascota eran muy razonables. Sin duda, habían superado las probabilidades más descabelladas. Incluso respondieron preguntas sobre qué había en cada atracción. Y como fueron los primeros en pasar 3, les dieron un recuerdo. Qué bueno para ellos, tomárselo con calma. Mientras tanto, nosotros hemos estado luchando por sobrevivir en esa loca zona del conejito mágico. Por muy extraño que parezca, aunque el equipo rojo tenía menos probabilidades de sobrevivir, logramos mantener a todos con vida por el momento. Pronto llegamos a la entrada de una atracción adornada con una cabeza de dragón azul dibujada para exagerar su ternura, su cuerpo llevando un chaleco de salvavidas. ¡Hola! La mascota que estaba allí agitó un cartel de saludo. Me incliné levemente en respuesta y la mascota me devolvió el gesto. Nos subimos a un tobogán acuático llamado la Montaña Azul. Era una típica atracción acuática donde nos sentamos en un bote y disfrutamos la corriente. Los otros 2 miembros del equipo de campo subieron sin ningún problema. Solo la última persona tuvo un problema. ¡Mierda! El investigador se burló, maldiciendo a la mascota. Parecía que no podía evitar expresar un asco y miedo tras lidiar con el conejo mágico y enfrentarse a una mascota un poco menos aterradora. Estas pequeñas cosas repugnantes. Date prisa y sube. Sí, sí. Echó un vistazo a la mascota antes de subir a la atracción. Los ojos de botón de la mascota del dragón azul observaban en silencio. Con todos a bordo, finalizamos todas las atracciones restantes sin ningún problema. Alegre, boleto de entrada de la aventura de la fantasía feliz, un espacio en color rojo y 2 espacios en color azul. Por fin. Por fin, logramos llenar todos los espacios de la pulsera. La salida es hacia el norte. ¡Vamos! Empapados por el agua, pero sin importarnos en absoluto, finalmente estábamos saliendo de este maldito parque temático. No volveré a acercarme a ningún parque de atracciones durante un buen tiempo. Que tengas un buen viaje de regreso. El cartel de despedida sobre las puertas de salida norte brillaba con estas palabras. Junto a él, una mascota azul, vestida formalmente, se encontraba de pie. Parece que solo necesitamos escanear nuestras pulseras para poder salir de aquí. La mascota azul hizo un gesto cortés hacia el escáner de la puerta. Está bien, líderes de escuadrones, ustedes primero. Vayan. La subgerente del escuadrón D tomó la decisión inteligente de organizar la situación y sacar a los superiores primero. La gente comenzó a salir uno por uno, y cuando llegó el momento de que los asistentes y el resto del personal se marcharan. Está bien, subgerente Jin, después de ti. Muévete. El investigador pasó por delante de todos y corrió hacia la puerta. ¿Es en serio? Aunque el supervisor Park y la subgerente Eun parecieron momentáneamente desconcertados, lo dejaron pasar con rapidez, probablemente pensando, civiles, ¿verdad? Unos segundos de retraso no es la gran cosa. Ajenos a sus expresiones, el investigador corrió hacia la puerta para escanear su pulsera de admisión. Es como si ya lo hubiera convertido en un hábito. Honestamente, me encontré frunciendo el ceño. Niño malo. El investigador giró la cabeza. Una mascota de dragón azul sujetó su pulsera con una garra, arrugándola. Tú, chasquear. Eres un niño malo. Rasgar. No es así. La pulsera se rompió. Miró, fijamente las piezas rotas de la pulsera en el suelo, parece no comprender lo que estaba sucediendo. Entonces... ¡ah! La boca del dragón azul se abrió de par en par. ¡Sálvenme! ¡Sálvenme! Empezó a tirar de él. A mi lado, Máscara de Bisonte murmuraba febrilmente. Oh, la ira del dios del mar ha despertado. Los malvados están siendo tragados por la marea. El novato y yo apartamos la mirada. Así es como termina. Al moverte a otra zona, la mascota agresiva de la zona anterior deja de perseguirte. Pero las consecuencias de nuestras acciones aún siguen. Guía del usuario del Parque Temático Alegre, aplicable hasta el registro de exploración número 64. 6. Recuerda que el parque temático es un espacio compartido.
Por favor, respeta la etiqueta y los buenos modales al usar las instalaciones públicas. Hay muchas miradas observándolo, y nadie olvida nada. Oye, hay una mascota justo detrás de ti. Todas las mascotas del parque temático Alegre saben lo que has hecho. Eso incluye todo lo que hizo el investigador. Jódete, muévete ya. Empujo a la subgerente del escuadrón A en la línea del ataque para poder escapar de la mascota roja antes. Tal vez ellos estaban dispuestos a pasarlo por alto, considerando la situación extrema. El problema fue que hizo lo mismo, 2 veces. Es el karma. Los gritos del investigador se convirtieron en lamentos. Esa bastarda también intentó matarme. ¿Por qué solamente yo? ¿Por qué solo yo? Maldita basura, tú. Así es. Pero la subgerente del equipo A nunca lo hizo. Ella escuchó a la razón. Pero no lo hizo. Incluso yo, que prácticamente soy miembro del Club de los Cobardes, pensé que se lo merecía. ¡Sálvame! ¡Ah! La voz del investigador se estiró como un caramelo, dejando tras de sí una escalofriante sensación de pavor. ¡Uf! Mi corazón de cobarde reaccionó instintivamente, haciéndome estremecer, pero... ¡No lo hagas! La subgerente del escuadrón A me agarró el brazo y lo mantuvo presionado. No puedes salvarlo. Ni siquiera había considerado intentar salvarlo. Así que permanecí en silencio. Pronto los gritos se desvanecieron y la atmósfera inquietante que nos rodeaba se disipó. Cuando levanté la vista, la mascota del dragón azul seguía allí, tan educada y serena como antes. Nunca creerías que acababa de matar a alguien. De alguna manera, eso lo hizo aún más escalofriante. Los estándares son más estrictos de lo que pensaba. Como se esperaba de una historia de terror, esta mascota parecía tener su propio código, más allá de simplemente negarse a dañar a sus compañeros de equipo. A partir de ahora actuaré con cuidado. Intentemos salir de nuevo. Sí. Uno por uno, las personas restantes se retiraron. Echemos un vistazo al exterior. Me rendí y dejé que los superiores pasaran primero. Tras ver a mi compañero cobarde cruzar la puerta, me quedé junto a la salida, junto a la mascota del dragón azul. El dragón, tiernamente estilizado y con ojos redondos, me miró directamente. ¿Podrías, por favor, no mirarme fijamente? Esto ya es bastante aterrador. Es estresante ser el último aquí, y estoy intentando controlar mis nervios. Entonces, niño bueno. ¿Estaba tratando de tranquilizarme? A diferencia de antes, la voz de la mascota no sonaba espeluznante. Quizás estén dispuestos a pasar por alto la propiedad dañada. Gracias a Dios. Gracias. Asentí con la cabeza y traté de avanzar. Pero la mascota se movió para bloquearme el paso. Niño bueno, recibe un regalo. El dragón azul extendió su mano y tocó suavemente mi pulsera. Alegre, boleto de entrada de la aventura de la fantasía feliz, un espacio en color rojo y 2 espacios en color azul. La pulsera se calentó ligeramente y cuando la mascota la soltó. Círculo azul, alegre, membresía de la aventura de la fantasía feliz, círculo azul. El texto había cambiado. Juguemos por siempre.